mete bichos espirituales en nuestro cuerpo, nos carcome por dentro. Este maligno inventa mil malignidades para destruir al Hijo de Dios, destruir el altar que posee Dios, para que esta mujer o este varón o cualquier persona ya no le sirva a Dios, lo destruye. Y porque es una amenaza para el maligno, es una amenaza, nos convertimos en una amenaza para el adversario. Hermanos, en Cristo Jesús, tienen que comprender que las enfermedades que tenemos no son enfermedades, son espíritus inmundos, hermanos, son espíritus inmundos. Él nos ataca de mil maneras. Yo trato de transmitir todo por medio de mis experiencias, espirituales, por mis experiencias de mi fe en creer, de confiar, cosa que no le pasa a nadie. Los hijos de Dios están atrapados en sus propios errores, creyendo que el doctor le va a sanar. Y eso quiere Satanás, que se vayan a los doctores, a los hospitales, y ahí salen muertos cadáveres. Y eso quiere hacerlo, destruirlo, destruir su fe, destruir su confianza, destruir todo el altar que el Espíritu de Jesús lo posee para su postrimería, para su poder, para levantarlo en poder, hermano. Pues tengan esta noción para que entiendan. Necesitan más fe. ¿Cuál es el motor de un carro para que se pueda mover a toda velocidad? Es la gasolina. Y en este caso, el motor en nosotros es el Espíritu Santo, que por él nos movemos a hacer su voluntad. Él nos fortalece nuestros huesos, nos fortalece nuestro cuerpo. El Espíritu Santo nos saca de todos los errores, tanto carnales, nos quita todas las adversidades, las enfermedades, dolencias, inclusive nos quita los errores de nuestro corazón, en donde el enemigo nos ha engañado y nos ha puesto una mentira, y él nos saca esa mentira. El Espíritu Santo se encarga de quitarnos de los errores, y no solamente las enfermedades y dolencias espirituales, porque hay errores, hay dolencias espirituales que son esquizofrenia, patológicas, y enfermedades de la carne, del cuerpo. Esas tres cosas nos quitan. ¿Y cuáles son esos errores? La mentira, que te puede decir: oye, el vecino te habla cosas terribles de ti, para que tú vayas a discutir, haya una disputa entre tú y tu vecino. Es una mentira, es un error que coloca el adversario para que muchos de los hijos discutan, pleiteen. Mira que tu papá está diciendo estas cosas. Mentira, es diablo. Mira que están hablando estas cosas de ti. Mentira del diablo, para que tú vayas y destruyas tus frutos del Espíritu Santo. Para que tú vayas y discutas y destruyas el fruto de tu corazón. Los errores, esos son los malos entendimientos que dice el Señor en la prédica anterior. Es el mal entendimiento del maligno. El mal entendimiento del maligno, que le llama errores, equivocaciones, mentiras, falsedades, charlatanerías, errores, en donde te dice Satanás te habla y se disfraza del Espíritu Santo. Mire, se disfraza del Espíritu Santo. Y ahí la razón por la cual yo siempre me preguntaba por qué el Espíritu Santo en el año 2017, en el 2018 por ahí, él me llevó a una prueba, me probó. ¿Cómo me probó el Espíritu Santo? Me metió a una carpa y yo le dije: ¿no vas a ir conmigo adentro de la carpa? Me dijo: no, yo te espero aquí.
pero él estaba con el cuerpo todo como la presencia del Señor. Me dijo, tú tienes que ir adentro, me dice, amada Yené, me dice, pero no te vas conmigo. No, anda adentro tú sola. Y yo me metí adentro de esa carpa, y yo estaba metida en una carpa así, mirando, no había nada, no había nadie. Y en ese momento entró un hombre, y tenía la cara de Jesús, todo. Escuchen lo que estaba tratando de decir. El que es inteligente y que puede darse cuenta, ¿por qué él me puso esa prueba? El Espíritu Santo. Entonces yo lo quedé mirando, pero había algo en esa persona que no sentía aquí en mi corazón. Nos dice, por sus frutos os conoceréis. Entonces nosotros tenemos ese fruto. El fruto del amor, el paz, la paciencia, el gozo, y al Espíritu Santo, que es el mejor fruto. Y Él es el que nos condiciona, Él es el que nos hace discernir, Él es el que nos hace tener entendimiento quién es la persona que está al frente. Por eso Pablo decía que el diablo se disfrazaba, algo así como ángel de luz, y se disfrazaba como un pastor o como un profeta. Entonces, me acordé, el Espíritu Santo me trajo al recuerdo de esa palabra. Y ahí yo me retraí. Yo estaba como una niñita, entré como una niñita así de 6, 7 añitos, y lo miraba. Pero me di cuenta porque había algo aquí en su frente. Y me acordé de Caín, que Caín, el Señor le puso algo aquí en la frente. Entonces yo me retraí, me di cuenta, es Satanás disfrazado de Jesús. Dije en mi mente, como una niña decía, es Satanás disfrazado de Jesús. Este no es Jesús. Entonces, en ese momento, pues me convertí en una mujer, lo agarré de aquí lo agarré, y se convirtió en una culebra. ¿Cómo lo ven? Entonces, en ese momento entró el verdadero Jesús a la carpa. Ahí entró. Y me dijo, déjamelo a mí, me dijo. Entonces, ¿por qué me dijo el Señor que lo deje a Él? Porque era una carga que yo no podía resistir, y se le entregué la carga a Él. Y Él tuvo esa carga. Y Él es el poderoso, Él es el escudo, Él es la armadura, Él es el todo de nosotros. Y yo me puse atrás de Él, de su túnica, atrás de Él. Y Él luchaba con el demonio. Y el Señor lo agarró al demonio y lo metió en los infiernos. Ahí lo tiró. Porque Él tiene poder para tirarlo y llevarlo a los espíritus inmundos y al diablo a los infiernos. Nosotros no tenemos ese poder. Es Dios el que lo tiene. Jesús es Dios. Entonces Jesús tenía que tenerlo y lo llevó. Yo todos esos años yo me preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Y ahora, después de cuántos años, logro entender por medio del entendimiento el significado, por medio de la palabra de Dios, de lo que decía Pablo, que el diablo se disfrazaba de ángel de luz, inclusive se podía disfrazar de Jesús. Y muchas hijas de Dios le hablan a Satanás, y Satanás está disfrazado de Jesús, y ellos no se dan cuenta porque no tienen el discernimiento. Y al hablarle a Satanás con la presencia del Señor Jesús, entonces ahí es donde ellos caen en la trampa de Él, y ellos comienzan a tener adentro todos los espíritus inmundos en su cuerpo. Porque ellos le están hablando, le están abriendo la puerta para que entre en su casa, en su morada, los demonios, y comienzan a destruirle. El problema es que el Hijo de Dios tiene que pedirle a Dios el discernimiento para poder discernir y no hablarle a Satanás con la presencia del Señor Jesús, disfrazado de Jesús. Ahí es donde tú, sin darte cuenta, estás abriendo las puertas del infierno, y entran los infiernos a ti, dentro de tu morada. Entran. Hermano, yo he tenido experiencias cuando el Señor me llevó a un alcohólico de Argentina. ¿Y qué hizo el Señor? Yo miraba lo que el Señor hizo. Y el alcohólico, él estaba ahí arrodillado, pero el Señor me mostraba que su espíritu estaba adentro, preso en los infiernos, porque